En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 3, titulado La facilidad de la inculpación. Los tres capítulos del libro, Inocencia y culpabilidad, pueden ser elegidos para el trabajo práctico final. Sobre este trabajo práctico final hay otro video que estoy subiendo también en esta semana. Bueno, hay un psicólogo de origen norteamericano, Daniel Kahneman, que ha desarrollado la teoría de la facilidad cognitiva. Para Kahneman, preguntas como ¿sucede algo nuevo? ¿Hay algún peligro? Plantean una respuesta negativa. ¿Hay algo nuevo? No. ¿Hay algún peligro? No. Eh, en cambio, ¿van bien las cosas? Plantea una respuesta afirmativa. Sí, van bien las cosas. Ahora, cuando las respuestas no son las esperadas, se provoca un estado de alerta por la irrupción de eventos que exigen un esfuerzo especial de atención, una especie de tensión cognitiva. Por eso es que Kahneman va a hablar de un sistema 1 y un sistema 2. La irrupción activa, la irrupción de lo, digamos, de lo novedoso, lo que provoca esta tensión cognitiva, activa la intervención del sistema 2 en sustitución o complementando la actividad del sistema 1. Ambos sistemas permiten comprender la diferencia entre pensar rápido y pensar lento. El sistema 1 piensa rápido, el sistema 2 elabora los pensamientos con mayor lentitud. El sistema 1 está preparado para creer, no para dudar, no para reflexionar, y tiene tanto miedo de la incertidumbre y del azar que a menudo salta rápidamente a conclusiones precipitadas, pero capaces de convertirse en buenas historias. Buenas no necesariamente por su final, sino por su función o por su capacidad de protección, de calma, de tranquilización. Este hecho psicológico ayuda a entender por qué el fanatismo y la seguridad dogmática a menudo se sustentan en la ignorancia, no en el conocimiento, o en evidencias claramente insuficientes, y también explica por qué el escepticismo, que es una ardua operación del sistema 2, sigue siendo tan costoso e impopular. Pensemos en los candidatos electorales cuando se presentan, lo hacen generando tranquilidad, confianza, credibilidad. No sé si lo logran, pero un candidato que duda transmite algo que el sistema 2, de difícil elaboración, tiende a rechazar, mientras que el sistema 1 se ve complacido por la simpatía, etc. Bueno, dijimos que sistema 1, pensamiento rápido, sistema 2, pensamiento lento. El sistema 1 contiene un modelo de la normalidad que comprende nuestras expectativas a futuro y los patrones interpretativos con que asociamos los eventos cotidianos con sus consecuencias y factores concomitantes. Pero estas asociaciones no son de carácter, digamos, lógico o seguro o científico. No causan sorpresa y esa es su principal característica. Suelen ser juzgadas como obvias o naturales. Y dada la naturalidad de una idea, es que se supone que la idea es válida. Lo que debería causar sorpresa es que se repitan hechos cuya asociación intrínseca es proyectada o esperada por los observadores. Pensemos en las supersticiones. Por ejemplo, pasar la sal en la mesa de mano en mano. Se considera que esto trae mala suerte. Un espejo roto, un gato negro, pasar por debajo de la escalera, etc. Bueno, de alguna forma esta creencia se debe a una simple repetición de circunstancias inconexas que sugiere a los observadores y a los crédulos que inocentemente creen
o admiten estas asociaciones, existiría una forma de vinculación causal que se asume como objetiva y verdadera. Bueno, resulta que plantó una hortensia en su casa y su hija mayor no consigue novio. Rompió un espejo y ahora lo echaron del trabajo, etc. Bueno, acá lo tenemos a pensar rápido, pensar lento. Daniel Kahneman. En realidad en inglés se dice Daniel, no Daniel. Bueno, si una experiencia o una creencia se ha repetido algunas veces, va a sugerir que sí existirían vínculos causales entre eventos inconexos. La pérdida del trabajo, el gato negro o el espejo roto. Alguien llevado por el sistema 1 asume que las repeticiones no son una causalidad normal, sino que son, digamos, causalidades especiales que hacen pensar. Ahora, el sistema 2 se caracteriza por ser agudo y crítico y nos pone en alerta frente a una situación que juzgamos inverosímil y carente de evidencias. Pero es más fácil abrigarse en las propias creencias que desprenderse de ellas y quedar al descubierto nada más que con nuestra propia maquinación. La facilidad cognitiva desaconsejaría revisar los supuestos y propondría seguir adelante. Es así, no lo dudes, no pongas en cuestión lo que todo el mundo admite o lo que todo el mundo cree. Además, creer lo que todos creen o lo que uno siempre ha creído es fácil, parece cierto, se muestra familiar y amistosa y además no hace daño. Estas razones no son nexos causales entre los hechos, sino un factor característico de nuestra representación de lo normal, y por tanto configuran los límites de nuestras expectativas razonables en distintas circunstancias y según la relevancia de la cuestión que se presenta en cada caso. Por ejemplo, esperamos un colectivo a la noche y no viene. Ahora, basta que prendamos un cigarrillo como para que el colectivo llegue más rápido o aparezca como acelerado o aparezca su llegada más rápida, más inminente, debido a que hemos prendido un cigarrillo. Bueno, son hechos inconexos. Sin embargo, hay gente que lo hace para apurar la llegada del colectivo. Se trata de pensar sin esfuerzo. Este es el sistema 1, ¿no? La facilidad cognitiva allana el áspero camino del rigor epistemológico. Para pensar con rigor necesitamos datos, necesitamos crítica y, como dije hace un rato, necesitamos desprotegernos de los dogmas que de alguna forma nos defienden. En cambio, pensar lento implica un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a acometer. Preferimos no hacer ese esfuerzo. Por ejemplo, los pálpitos encuentran confirmación, pero no en los hechos. Por ejemplo, y a lo mejor el viernes que viene llueve, o a lo mejor el viernes que viene aumenta el dólar. Bueno, puede ser que el dólar aumente, pero nuestros pálpitos encuentran confirmación no en los hechos, sino en que son asiduos, en que son fáciles de comprender desde nuestro esquema y en que de alguna forma satisfacen nuestras expectativas. Entonces, el sistema 1 va a dar por válidas estos pálpitos sin someterlos a un examen detenido. ¿Qué son los pálpitos? Se trata de afirmaciones que provienen de fuentes que en principio no pueden ser reemplazadas, ni por nuestra propia observación ni por la intervención de otras fuentes. Deberíamos acudir
a la lectura o a la consulta de autoridades al respecto, pero en general no hay tiempo para eso. Y además no hay ganas, no hay voluntad de salir de las propias creencias. ¿Por qué funciona más el sistema 1 que el 2? Bueno, hay un experimento. Yo a propósito puse esta imagen de un texto que no se lee bien, que está como borroso. Mantenemos las ilusiones de verdad por pereza. Podríamos decir que si no es por pereza es por razones económicas. Evitamos hacer un esfuerzo cuando consideramos que no es necesario. Además, produce gratificación, intuir, creer o sentir cosas que, aunque no sean confirmadas, creemos que se confirman a través de nuestras opiniones, a través de nuestros supuestos o incluso a través de opiniones ajenas. ¿Por qué hay algunos políticos que solo repiten eslogans, es decir, frases, clichés, frases hechas, que da la sensación de que no significan nada? Justamente por eso, porque complace a la gente esa, digamos, parsimonia, esa repetición sin demasiado lujo de ideas como, bueno, los criminales entran por una puerta y salen por la otra, la justicia es lenta y por lo tanto no es justicia, etc. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y este es el núcleo del capítulo 3, los mecanismos de la inculpación, es que las ilusiones de verdad no se incrementan por sí solas, sino que hay todo un aparato destinado a sostener, mantener e incrementar estas creencias o estas ilusiones de verdad. La confianza que experimentamos al leer un texto sin dificultades de impresión o al escuchar voces conocidas depende menos del contenido que de la facilidad cognitiva que encontramos o que se despliega en nosotros al reconocer los caracteres impresos o al identificar esas voces. Se ha hecho un interesante estudio de campo en la psicología experimental donde se daban instrucciones para un juego a un grupo que no eran muy legibles las instrucciones. Pero para el mismo juego, a otro grupo se le daban instrucciones bien legibles. El juego era el mismo, pero la dificultad en el primer conjunto de sujetos observados era leer las instrucciones. Esto explica por qué el desempeño en el juego del primer grupo fue peor que en los del segundo grupo. Porque cuando hay que hacer un esfuerzo para incorporar contenidos nuevos o ideas nuevas, en general se exige que por lo menos sean ideas claras, estén bien presentadas y no demanden demasiado esfuerzo. Bueno, la simpatía, fíjense esta viñeta que puse, no se llega a notar bien. El mendigo tiene un espejo, tapa su cara para que el que dona una limosna se vea reflejado, no en la cara de tristeza, de derrumbe, de pérdida del mendigo, sino es el espejo, sea su propia cara y sienta empatía, ¿sí? Bueno, empatía y simpatía son, en este caso, son términos bastante parecidos. La simpatía puede ser una señal de que las cosas van bien, de que el entorno es seguro, de que todo está en orden, de que podemos bajar la guardia, no necesitamos defensa, etc. Por eso, casi todos los avisos publicitarios presentan gente sonriendo, porque una sonrisa donde apenas se ven los dientes es un índice de familiaridad. Entonces el estado de ánimo negativo es más difícil de adjudicarle a alguien que se ríe, que sonríe, porque la risa puede ser maléfica. Entonces, esta mala onda predispone para sentir que las cosas no marchan del todo bien, que algo puede amenazarnos y que debemos estar entonces vigilantes.
Ese esfuerzo evita que sigamos un texto nuevo, un discurso novedoso, una explicación desconocida. La facilidad cognitiva puede ser tanto causa como consecuencia de una sensación placentera. Nos sentimos mejor cuando estamos frente a ideas o a discursos que no demandan mucha inteligencia. En la segunda parte del capítulo se intenta aplicar la teoría de Kahneman del pensamiento rápido, el pensamiento lento, de la facilidad cognitiva, a este concepto de sociedad de riesgo. El concepto de sociedad de riesgo deriva de un análisis acerca de las nuevas condiciones de vida en la Europa de principios del siglo XXI. Extendiéndose estas condiciones también a la experiencia de los pueblos latinoamericanos, africanos, asiáticos, etc. Es que ha habido una conciencia cada vez más profunda de los riesgos ambientales, de los riesgos económicos. No nos olvidemos que en los últimos 20 años se han producido por lo menos 3 importantes crisis económicas que pusieron al capitalismo al borde del colapso. Sumemos a eso la pandemia que todavía estamos atravesando. Ahora, la conciencia del riesgo lo que hace es movilizar al sistema 2, no al sistema 1. Porque por más que nos habituemos a estas ideas, en general los medios de comunicación insisten menos en el cuidado ambiental, en las crisis económicas, en la ampliación de las bases sociales que viven por debajo de la pobreza con necesidades básicas sin ser satisfechas, etc. La tesis del libro es esta. El concepto de sociedad de riesgo no ha permeado al sistema 2, sino al sistema 1. Entonces, pensemos simplemente que el verdadero riesgo es que las cosas sigan así, no que cambien. Sin embargo, el sistema 1 no puede adaptarse a la idea de que está sobre un volcán, porque se dejaría de ser sistema 1, estaría en permanente tensión cognitiva. Recordemos, ¿cómo van las cosas? Bien. ¿Algo nuevo? No. Estas serían las respuestas generales que uno tiende a dar o que espera dar, porque aspira a representarse un mundo normal. No nos olvidemos de que la población de nuestro subcontinente, América Latina, la población pobre, creció aproximadamente un 20% en los últimos 5 años. Es decir, que por cada 5 pobres que había hace 5 años ahora hay 6. Y estos datos no incluyen la crisis económica que sobrevino a la pandemia. Lo cierto es que la sociedad contemporánea vive un proceso de individuación, lo que se dice vulgarmente como sálvese quien pueda. El sistema 1 se adapta mejor a una idea individualista que a una idea comunitarista. Las comunidades nacionales, debido a esto, están sucumbiendo, porque las agencias identitarias que estaban ancladas a la tradición, al territorio y fundamentalmente al orgullo de la nacionalidad, están francamente debilitadas. Las elecciones de 2017, perdón, de 2021 y de 2020 han sido catastróficas para todos los oficialismos. No ha habido oficialismo que ganara, lo que expresa precisamente la falta de confianza, la falta de crédito de las autoridades. Otros que carecen de legitimidad son los sistemas educativos, porque ya no tienen recursos con que imponer
referentes comunes, como los próceres, no sé, la historia nacional, porque rivalizan con ellos los medios de comunicación, que también están desterritorializados, que también tienen sede en cualquier lugar, que no buscan una identidad nacional, sino, podríamos decir, identidades parciales, y están orientados fundamentalmente por políticas mercantiles de entretenimiento superficial. La proliferación de técnicas y estilos del llamado arte mediático sugiere el abandono progresivo de la pretensión de transmitir mensajes o contenidos. El estallido de las plataformas de streaming ha significado que la gente consumiera todo tipo de ficciones de cualquier origen, pero especialmente de un origen que no es el propio. No se cuentan las historias y las penurias necesariamente identificadas con la experiencia local. Esto lo que hace es aumentar el riesgo de desprotección. Y con esto se ha perdido la búsqueda de sentidos trascendentes, de orientaciones profundas, de sentimiento comunitario, que ahora deja de ser una búsqueda satisfactoria para convertirse en una búsqueda fracasada, frustrada o ni siquiera intentada. Si ustedes tienen en casa o en la familia chicos de entre 15 y 18 años, pregúntenles qué les pasa respecto de todos estos riesgos, qué saben, cuánto les interesa y si tienen algún líder de pensamiento que los convoque a solucionar o a paliar los problemas que existen. Van a ver que eso no tiene cabida. Bueno, generaciones anteriores siempre tuvieron la idea de un héroe, de un prócer, de un líder, equivocada o no, esa idea servía para conducir a la juventud en torno de objetivos trascendentes, no de objetivos, podríamos decir, narcisistas, individualistas. Como resquicio mínimo que asegura el contacto con el mundo exterior, las tecnologías mediáticas permiten avisorar solamente pretensiones efímeras que se agotan en el entretenimiento y en la puerilidad, cuando no nos traen intimidaciones sensacionalistas servidas tras la cortina de humo de enconados e irrecuperables enemigos de la humanidad. Y ahí aparece fortaleciéndose el sistema 1, viendo solo el peligro de la conducta individual de determinados grupos sociales, caracterizados como, bueno, irrecuperables, lacra social, bueno, bandidos, asesinos, etc. Como individuos, nuestros márgenes de acción se encuentran reducidos por entornos institucionales cuyo funcionamiento global no deriva de decisiones aisladas ni de voluntades específicas. De lo que se trata es de entender que el proceso de individuación forma parte de una, vamos a llamarlo así, no está en el libro esta palabra, de una estupidización colectiva. Hacernos creer que si cada uno se salva a sí mismo y protege sus bienes y su libertad, automáticamente el resto de los problemas tenderá a disminuir. Bueno, esta es una creencia lamentablemente falsa. La búsqueda individual de objetivos y propósitos personales es muy interesante, pero tiene que asegurarse un escenario donde esa búsqueda y los probables hallazgos tengan cabida, sin un escenario social. De nada sirve ser maestros, de nada sirve ser médicos, porque los médicos no solo necesitan que la gente se enferme, también necesita que haya un sistema que contenga a los enfermos, dado que ningún médico puede curar todas las enfermedades. ¿Cómo? Ningún maestro puede atender a todas las comunidades educativas, de todos los grados, etc. El pensamiento del sistema 1, el pensamiento fácil, la facilidad cognitiva, hace pensar que lo que te pasa a vos le pasa a todo el mundo. Y no es necesariamente así.
es probable que lo que sientas vos y lo que pienses vos, mucha gente lo comparta, pero no porque sea su experiencia real, sino ¿sabés por qué? Porque consumen la misma fuente que amplía este sistema 1, esta facilidad cognitiva. Bueno, es muy importante la teoría de los símbolos identitarios o los referentes identitarios. ¿Por qué? Porque estos expresan la actualidad de un nosotros. Es importante que conozcamos, que reconozcamos los mismos símbolos. Por ejemplo, el dinero. Fíjense que la Argentina pasa por un proceso de pérdida de confiabilidad en la moneda, pero no solo en la moneda, también en todas las autoridades judiciales, políticas, sindicales, religiosas, etc. Todas tienen algún motivo, o todas han dado algún motivo para perder la confianza para que la gente perdiera la confianza en ellos. Por ejemplo, eh, los abusos sexuales en los colegios religiosos, eh, políticos que claramente se han enriquecido o que han cometido errores que solo causaron más miseria y más desesperación en las familias argentinas, etc. Bueno, hoy es difícil convocar a un compromiso emotivo como tiene que promover, por ejemplo, un gobernante, especialmente en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque se supone que él es el que tiene que guiar, proteger y dar sentido de continuidad, indispensable para la incertidumbre, para la solitariedad, para la desprotección que se siente cuando uno es un ciudadano débil. Entonces, los símbolos identitarios, insisto en la autoridad política, insisto en la autoridad judicial, insisto en la autoridad médica. Uno no puede ir al médico pensando que solo le van a recetar medicamentos para sacarle el dinero y no para curarlo. Todo esto configura un lugar de encuentro con los otros, cuando funciona bien. El problema es que no está funcionando. En las sociedades modernas se puede prescindir de la proximidad física. Entonces, aunque vos no lo conozcas personalmente al médico, mucha gente de Tandil viaja a Buenos Aires o a Mar del Plata o a otros centros para recibir atención médica. ¿Qué pasa? Los referentes identitarios apelan al orden de lo emotivo o incluso de lo virtual. No es necesariamente una relación fáctica, es una relación intelectual. Su función es la de renovar o fortalecer vínculos sociales y por ello derivan de una operación compleja en la que se distinguen tres momentos fundamentales en la construcción de una identidad comunitaria. Un propósito, la construcción en sí misma y el sentimiento comunitario. El propósito, la construcción y el sentimiento comunitarios, digamos, son las tres operaciones por las cuales se fortalece el sistema 1 del pensamiento, especialmente, como vamos a ver ahora, generando reactivamente una unidad no tanto en torno a vínculos positivos, sino por el desprecio o el rechazo que produce, por ejemplo, el pibe chorro, por ejemplo, el delincuente. El propósito siempre es opaco, uno no sabe para qué se intenta construir comunidad. Pero lo importante es que los propósitos de una construcción identitaria sean pensados como que alejan inmediatamente el sentido comunitario que con dicha construcción se pretende inaugurar. Si vos sabés para qué, a lo mejor no te sumás a la comunidad. Por ejemplo, la comunidad de los que usan determinada empresa de celulares o determinada marca de jabón o son clientes de determinado banco o son afiliados a determinado partido o votantes de determinados candidatos. El propósito
no siempre es confesable. Ahora bien, revitalizaríamos nuestra pertenencia a la Cofradía de Naciones Occidentales si advertimos que en realidad Occidente no es un bloque homogéneo de países, sino que es justamente un bloque que controla un imperio con intenciones de defensa propia y que no le importa para ello desproteger o atacar cualquier amenaza que surja de los países que intenten oponerse a las políticas del Pentágono. La construcción identitaria, hemos hablado del propósito como algo oscuro, opaco, que no se sabe bien. Ahora, la construcción identitaria siempre se orienta a partir de un propósito no siempre conocido, pero que depende, sí, de una oportunidad. Es de carácter condensado la construcción identitaria, no es de, quiero decir, la construcción es algo compacto y muy limitado, no es algo duradero, ni mucho menos implica un largo proceso. Los esquemas narrativos identitarios pueden ser débiles, argumentativamente hablando, o imprecisos, porque de esa forma se intentan evitar interpretaciones no deseadas. Los referentes identitarios se erigen de un modo proactivo a favor de un determinado ideal o de uno reactivo en contra de determinadas cosas. El modo proactivo procura aprovechar una oportunidad para la cual no hay conflictos severos desde el punto de vista de los propósitos perseguidos. Por eso es que la construcción identitaria reactiva ya no considera relevante la pregunta identitaria fundamental, que se refiere a lo que somos. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? El sentimiento de que pertenecemos a una comunidad es una experiencia personal de intensidad variable, de la que podríamos enorgullecernos o avergonzarnos. Hay campañas, por ejemplo, para que los jóvenes se vayan del país, campañas de desprestigio de la sociedad argentina, como no afecta a cumplir las reglas, desobediente o demasiado ingenua, o chantajeada por regalos o por subsidios, etc. Bueno, la fortaleza del sentimiento identitario reside en ser provocado contra un telón de fondo, que es el de los otros. Es decir, queremos ser algo distinto de lo que son los otros. Aquellos de los que nos sentimos diferentes y respecto de los cuales se funda nuestra identidad. La identidad proactiva dice simplemente quiénes somos. En cambio, la reactiva dice quiénes no queremos ser. Somos, sí, algo, pero por la vía negativa, por la vía de la reacción. Ser implicaría, ante todo, no ser como el otro. Diferenciarse, intentar valerse del otro como una operación indispensable para la construcción de la propia identidad. ¿Y qué mejor que aprovechar esa fuerza negativa del otro o contra el otro para inculparlo, para demostrar que somos diferentes porque el otro es culpable y nosotros no? Estamos viviendo tiempos de un nuevo subjetivismo. Se trata de una sensación de extrañamiento del mundo, de desorientación. Tomamos distancia al distinguirnos de los otros, pero sin embargo no nos damos cuenta de que nos asemejamos paradójicamente a ellos. Especialmente porque ponemos en la comparación diferencias que nos sirven para resaltar no tanto lo que somos, sino lo que no somos. Y esta es una operación bastante equívoca, donde el otro deja de ser un próximo, dependiente de una construcción que forma parte de la propia operación identitaria. Desde afuera vemos que sobre este otro, pretendidamente virtual, acaso sin rostro, sin historia, se ejerce una violencia simbólica
lo suprimimos con un gesto que es aquel con el que construimos nuestro sentimiento de pertenencia a una comunidad, especialmente marcándolo como algo nítidamente reprochable o indeseable. Como trabajo de construcción solicitado a los espectadores desde los medios, desde el sensacionalismo, las formas contemporáneas de comunicación ponen en escena el disconformismo y por lo tanto es necesario buscar una causa. Este llamado a participar, a ser miembros comunitarios, a identificarnos con los mismos referentes y los mismos símbolos, parte de tomar al disconformismo, diluir su sentido de réplica, de resistencia, de insurgencia y despertar sentimientos de comunidad orientados a apoyar un orden que externamente nos sumerge cada vez más en la incertidumbre, el riesgo y la fragmentación. Sin embargo, estamos como inmunizados para esa sensación porque el sistema 2, que sería el pensamiento lento, no tiene la energía suficiente que tiene el sistema 1 para aceptar todas estas construcciones. Bueno, me despido, lean el texto y espero que les interese.